Vamos a conversar aquí en BTV Noticias con Pablo Abdala, actual diputado del Partido Nacional, ex subsecretario del Ministerio de Interior. Pablo, ¿cómo estás? Un gusto, Nicolás. Un Gracias por placer invitarme. recibirte. El gusto es mío. ¿Por qué no fue el Partido Nacional hoy a la presentación del Plan Nacional de Seguridad? Tengo entendido que llegó una invitación, por lo que me dijeron fuentes del directorio, el viernes muy a última hora, pero se entendió, nunca quedó demasiado acordado, por lo que me dicen, yo no Sí, sí. participé de la reunión anterior, de que en esta instancia de hoy los partidos políticos era imperativo que participasen. Porque lo de hoy, como lo dijo el propio gobierno, era la fase de diagnóstico, la primera fase de esas 5 que el gobierno ha Ujú. planteado, de un diagnóstico que el gobierno ya ha hecho. Se entiende que la participación de los partidos viene ahora, en la fase 2, y el Partido Nacional, y tengo entendido que en general los partidos de la oposición, han manifestado su voluntad y su disposición de No es que fue una participar. decisión política no participar hoy. No, en absoluto. Creo que simplemente fue un tema casual o circunstancial. Repito, yo no participé, como te Sí, consta, sí, sí. porque fue Álvaro Delgado en representación del partido, en la instancia anterior. Pero sé que el clima es el mejor y la disposición a participar, como lo hemos dicho siempre, de nuestra parte es real y vamos a estar. Como alguien que estuvo en la gestión, que participó de la gestión de materia de seguridad del pasado periodo de gobierno, eh, todos los gobiernos han hecho esfuerzos por un plan nacional, por un diálogo. Yo creo que el Frente Amplio, esto corre por cuenta mía, no les puede reprochar al Partido Nacional la actitud que está teniendo, que dista incluso de la actitud que tuvo el Frente Amplio en el pasado periodo de Te gobierno. adelantaste a mi No, respuesta. que por eso me gusta marcarlo, porque quiero ser honesto intelectualmente. Ahora, ¿qué expectativas tienen ustedes para con este diálogo en materia de seguridad? Ahora, primero corroboro lo que tú insinuabas. Creo que todo parece indicar que vamos a estar dando en esta materia lo que no recibimos. El Partido Nacional, el gobierno de coalición, en el periodo pasado convocó una instancia de diálogo a la que el Frente fue, hizo propuestas, muchas de ellas las recogimos, las empezamos a gestionar y a tramitar y las continúa la actual administración, pero sin embargo en el momento de los acuerdos, de formalizar eso que se suponía que estábamos coincidiendo en esos puntos, en esos aspectos, el Frente resolvió retirarse de la mesa de negociación y no suscribir los acuerdos. Pero bueno, eso es lo que pasó. Nosotros vamos con la expectativa de poder hacer aportes y creo, yo advierto, me temo en el sentido, no de temor, en el sentido de pronóstico, digamos, de lo que advierto que va a ocurrir, que vamos a terminar convalidando de ese diálogo, si todo sale bien, lo que en realidad ya en los hechos viene ocurriendo, que es una continuidad en cuanto a la política criminal, en cuanto a la política de seguridad, que viene del gobierno pasado y este gobierno en los hechos la ha venido manteniendo y la ha venido ratificando. Y por eso los resultados que se conocieron días pasados, las cifras que presentó el doctor Sanjurjo, indican la confirmación de una tendencia descendente en determinados delitos, básicamente los delitos contra la propiedad, en el hurto, en la rapiña. Seguimos con la misma situación de una tasa alta de homicidios, como todos sabemos, como consecuencia de una sociedad que está cada vez más violenta, pero no ha habido mayores cambios desde el punto de Ustedes vista ven una continuidad en materia de seguridad. tanto en lo que tiene que ver con la política criminal en cuanto al componente legislativo, porque no ha habido cambios normativos, la LUC ha sido tremendamente demonizada por el Frente Amplio, sigue hablando en contra de la LUC el gobierno, en el ejercicio del gobierno, el propio ministro del Interior, manifestando sus reparos, su reticencia, pero no han mandado ni insinuado que van a mandar un solo proyecto de ley al Parlamento para cambiar algo de la LUC. Yo creo que en los hechos saben que esas normas, además de que fueron ratificadas por la población, son necesarias para dar una respuesta criminal en sentido de combate al crimen y al delito adecuada. Y en cuanto a las estrategias territoriales, a la estrategia policial, al despliegue de la policía en territorio, bueno, hay una línea de actuación y un proceso de profesionalización de la policía que es absolutamente incuestionable. Y si no nos explica que se mantenga el mando policial en algún sentido, porque el director de la Policía Nacional, tú sabes, es el mismo que actuaba en el periodo anterior, y de los 19 jefes de policía, 10 de esas personas en el pasado actuaron o como jefes o como subjefes o como directores de unidades especializadas. Y esto lo señalo como algo saludable, ¿eh? Entonces yo creo que el diálogo, lo más probable, y ojalá que así sea, porque sería lo mejor para el país, creo que va a terminar legitimando o convalidando esa orientación que se mantiene, que a mi juicio es la única posible, yo lo decía cuando estaba en el Ministerio del Interior, y probablemente, por supuesto, porque todo es mejorable y debe ser mejorado, se agreguen cosas nuevas o se le incorpore valor a la respuesta policial y a la política de seguridad. Creo que es la mejor expectativa que podemos tener en este momento. Ustedes no van a especular políticamente con los resultados del diálogo. Por supuesto que no.
porque no está en la tradición del Partido Nacional, desde luego que no. Así como le reconocí que el Frente Amplio en el pasado periodo de gobierno, en el anterior, la calle Pou, recuerdo la frase, no voy a ir a una cumbre por seguridad para sacarme una foto. Bueno, fue bastante duro la calle Pou en aquel bien. momento. Insisto, así como reconocí que en el pasado periodo de gobierno el Frente Amplio creo que no se comportó como se está comportando el Partido Nacional en este periodo, también en el anterior el Partido Nacional había sido bastante especulativo. Sin embargo, más allá de esa afirmación, que puede haber sido una afirmación política hecha en determinado contexto, yo representé al Partido Nacional en las comisiones temáticas que funcionaron en la Torre Ejecutiva. Y llegamos a determinados acuerdos. Vázquez, dice usted. Ah, sí, en el segundo periodo, año 2016. Yo era legislador. ¿Te acordás que se conformaron dos grupos, uno político y uno técnico? Yo fui al técnico, que no soy técnico, pero fui como legislador integrante de la Comisión de Constitución. De ahí surgió ni más ni menos que la implementación del CPP, que entró en vigencia en el 2017, del nuevo Código del Proceso Penal. Y surgieron determinados acuerdos que, mirá qué curioso, y me alegro que me hayas planteado esto, porque en todo caso puede ser un temor con el que tengamos que ir a este diálogo, temor, no quiero exagerar con los calificativos, preocupación o duda. Llegamos a determinados acuerdos que después fue muy difícil que el Frente los votara en el Parlamento. Se dio la paradoja de que los acordamos en la Presidencia de la República, pero, por ejemplo, la limitación a la libertad anticipada o el ajuste en la dosimetría de determinados delitos, me acuerdo que el delito de homicidio simple, no había forma de que después los legisladores del Frente votaran lo que los partidos habíamos acordado fuera del Parlamento. Espero que si ahora se dan entendimientos de ese tenor, no nos pase lo mismo. Esa sí es una preocupación con la que yo concurriría a este diálogo que empieza ahora. Con relación al diagnóstico, yo me anoté una frase de lo que se conoció hoy. El raconto de lo que es la situación actual en materia de seguridad que hace el gobierno, en realidad asesores del gobierno, dice: hay síntomas claros de extensión de redes delictivas en el Uruguay y mercados ilegales en crecimiento. ¿Ustedes también percibían esto de la extensión de redes delictivas en el Uruguay? Bueno, una expresión de ese tenor, yo no tengo mucha información de lo que pasó hoy, salvo lo que vi rápidamente en las redes sociales. Pero quiero decir, es de tal vaguedad, de tal amplitud, que da como para un barrido o como para un fregado, como dice el dicho. A ver, que hay una situación de crimen organizado y de narcotráfico en Uruguay, la hay. El tema es qué magnitud tiene y qué escala tiene. No hemos sido invadidos aún, no quiere decir que no pueda ocurrir en el futuro, por las grandes organizaciones criminales, por las grandes mafias, caso de los cárteles de la droga de la región, del Brasil o de zonas aledañas al Uruguay. Eso lo dice el área de investigaciones del Ministerio del Interior, la Dirección de Información e Inteligencia. Lo sabe el ministro Negro, lo hemos compartido en el ámbito de la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados. Ahora, que tenemos un problema vinculado con el narcotráfico, con el narcomenudeo, con el microtráfico, con la circunstancia de que el país se ha convertido en un país de tránsito y de acopio. Eso es cierto, y que lo tenemos que combatir sin duda, y se vienen haciendo cosas. Se hicieron en el periodo pasado. Pongo un ejemplo, la incorporación de los 3 escáneres en el puerto de Montevideo, que era una carencia tremenda que el país tenía desde el punto de vista de los servicios portuarios y desde el punto de vista de la utilización del sistema portuario como el mecanismo o la vía del tránsito de la droga que pasa o pasaba por Uruguay, entre otros puertos de tránsito, hacia Europa o hacia los mercados consumidores del mundo. Bueno, ese es un avance significativo. El fortalecimiento de la Fuerza Aérea, la incorporación de aviones que la Fuerza Aérea no tenía, lo destacó, lo reconoció el propio secretario de la Presidencia días pasados, que dijo, y es verdad, tenemos que mejorar los radares. Bueno, probablemente haya que hacer una inversión en esa dirección. O sea, el país tiene que blindarse más, tiene que construir más capacidades para prevenir y para combatir, no tengo duda. Ahora, vivimos en un mundo que claramente está atravesado por el tema del crimen organizado. No hay país de la región ni del mundo que no tenga este tema en la agenda como un tema de preocupación central. Y por lo tanto nosotros no podemos ser excepción. Ahora, tampoco podemos generar alarma ni dramatizar. Tenemos que hacernos cargo. Y en ese sentido recorrer un camino que es el que se viene recorriendo. Mañana tenemos una instancia en el Parlamento con relación a una decisión que tomó el gobierno que a mí me parece preocupante, que es la creación de este sistema de combate al crimen organizado y el narcotráfico, que tú dirás, ¿cómo vas a estar en contra de que se establezca un sistema para combatir el narcotráfico? No me opongo a que se combata, lo que pasa es que hay que combatirlo bien. Y aquí de lo que estamos discutiendo es que el Poder Ejecutivo, a instancias del prosecretario de la Presidencia, creó un sistema en la Presidencia
que además de las ilegalidades o vicios de constitucionalidad que pueda tener, y a mi juicio tiene, creo que puede conspirar contra la mejor respuesta policial, porque implica trasladar una competencia que originariamente es del Ministerio del Interior, del área de investigaciones, de la Dirección de Crimen Organizado, de la Dirección de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, a la Presidencia de la República en algo que puede debilitar la respuesta. Entonces, lo que no podemos es cometer errores, es dar pasos en falso. Y esas posiciones las vamos a llevar al diálogo. ¿Sería un paso en falso? Esta decisión que tomó el gobierno, cuando se toman decisiones que no tienen un fundamento o que no tienen una finalidad notoria o que no son útiles, lo que generan es ineficiencia. Ahora, yo, desde el punto de vista constitucional, usted tiene mucho más argumentos y conocimiento que yo como para poder decir si es ilegal o no, si es inconstitucional o no. Desde el punto de vista formal podemos discutirlo. Ahora, lo que sí reconocen muchos actores políticos, y pasaron muchos integrantes del Ministerio del Interior, y es un tema trillado, es el asunto de la falta de alguien que coordine, ¿no? Que exista la suficiente coordinación entre Fiscalía, Ministerio del Interior, Banco Central del Uruguay, Unidad Antilavado, que todos canten la misma canción y que se trabaje en conjunto. Pensando bien, siendo bien intencionado, ¿no es una buena iniciativa esto de que haya una mayor coordinación? Te entiendo la pregunta, comparto que es indispensable una mayor y mejor coordinación. O sea, el objetivo no lo cuestiono. Lo que digo es que en todo caso la solución o el instrumento que se ha escogido no es adecuado. Nosotros estábamos en otra tesis, que era la de la Oficina de Combate al Narcotráfico, el modelo antimafia italiano. ¿Te acordás que se habló mucho en la campaña electoral? Que tú me dirás, ¿cuál es la diferencia? Que en definitiva es sentar en una misma mesa al Ministerio del Interior, a la Cancillería, al Banco Central del Uruguay, a la Senaclaf, a la Oficina Antimafia, ¿quién le iba a conducir? El Ministerio del Interior. Ahí está la clave. Aquí hay un tema de ubicación institucional, de concepción institucional, que creo que esto que se hizo es inadecuado y el camino era aquel otro. Era haber creado esto donde debía funcionar, que es en el ámbito del Ministerio. Yo no soy experto en esos temas, por supuesto, pero estuve en el Ministerio del Interior y he hablado, me han hablado muchos oficiales de policía que están en el área de investigaciones y que les preocupa esto, porque entre otras cosas el combate al narcotráfico implica una tarea de inteligencia, implica una tarea de manejo de información de manera muy reservada, que se comparte con la Fiscalía, sí, los equipos que actúan con los distintos fiscales de estupefacientes, hasta ahí sí. Ahora, cuando tú te enfrentás a un decreto como el que vamos a discutir mañana con Díaz, que establece mecanismos para compartir información, mecanismos para dar alertas tempranas. Alertas tempranas son las que da el Interpol, las que da la Dirección de Crimen Organizado. Eso en el ámbito de la Presidencia de la República, con la participación de 5 ministerios, de 11 organismos en total. Entonces uno dice, ¿qué puede salir de todo eso? ¿Un fortalecimiento de las capacidades, una mejora de la respuesta o todo lo contrario? Ahí está centrada la duda que nosotros tenemos. Dice que este nuevo diseño preocupa a la policía. Bueno, yo he recogido... No a la policía, obviamente. Institucionalmente no puedo invocarlo y nadie tiene esa información y la policía institucionalmente está conducida por un mando político que es el que encabeza el ministro Negro, pero que determinados funcionarios y determinados oficiales de policía que trabajan en estos temas, que en conversaciones informales, no en el marco de ninguna deslealtad, a mí me han llegado comentarios, a veces a través de intermediarios, de que es un tema que ha generado preocupación, de que genera preocupación, pero una preocupación sana, por fuera de cualquier consideración de carácter esto va a político. funcionar mal. Bueno, no sabemos si bien o mal, pero repito, estamos en el plano de algo que es innecesario, de que no está debidamente fundamentado. Le voy a hacer una pregunta que es muy difícil, o sea, hasta es contrafáctica. Si no fuera Jorge Díaz el encargado de esto, ¿estarían diciendo lo mismo? No tengas duda, no tengas duda, Nicolás, yo pensaría exactamente igual. Es absolutamente objetivo lo que digo. Mi relación personal con Jorge Díaz es muy correcta. Cuando Jorge Díaz fue fiscal de corte, yo tuve una convivencia institucional con él desde el Parlamento primero y desde la presidencia del INAU después. Y en los dos casos, te dije recién, integré la Comisión de Constitución en el pasado, hablábamos mucho con el fiscal de corte, concurría con frecuencia al Parlamento, tuvimos toda la etapa de la implementación del código. Así que tejimos una relación de mucho respeto. Después en la presidencia del INAU lo mismo. Y te diré, con la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación, tuvimos una actividad, digamos, de actuación conjunta, cotidiana, con relación a niños que
bueno, que eran vulnerados en sus derechos, situaciones de explotación sexual, de abuso. Así que no pasa por allí, no pasa por allí. Yo sé que es una figura que justa o injustamente concita polémica, que ha sido muy cuestionada, no por mi parte, pero sí por compañeros míos o por sectores de la oposición. Pero reitero, esto va más allá de la persona de Jorge Díaz. Creo que la persona de Jorge Díaz, sin perjuicio, digámoslo claramente, esto tiene la impronta de Jorge Díaz. Porque este es un tema que yo interpreto, o hasta donde sé, ha sido impulsado por él. Y no digo que no lo haya hecho con la mayor honestidad. Por supuesto que lo habrá hecho con la mejor intención. Lo que creo es que en tal caso, entiendo es un camino equivocado. Entiendo que es un camino riesgoso. Las últimas dos que quiero hacer. ¿Por qué Uruguay no es eficiente en la lucha contra el lavado de activos? Preparando la entrevista repasaba también otro asunto que a veces genera, ¿no? en el sistema político a veces no es fácil reconocer, pero yo creo que los números son incontrastables. El Partido Nacional fue más exitoso en la incautación de drogas que el Frente Amplio, o que anteriores gobiernos del Frente Amplio. Se incautó más cantidad de drogas, se cerraron más bocas de pasta base y se procesaron más personas. Entonces eso es innegable. Después veremos si es porque pasaba más droga o no. Las causas, pero los datos son los datos. Ahora, también es verdad que ese crecimiento exponencial en la incautación de droga, en el cierre de boca de pasta base, en todo lo que tiene que ver con el combate al narcotráfico, no se vio traducido en más personas procesadas por el delito de lavado de activos. Los delitos de lavado de activos en Uruguay parece que las bocas de pasta base funcionan, venden y nadie blanquea el dinero, todo parece pagar a NIVA, porque nadie tiene que andar haciendo maniobras para esconder los activos. ¿Qué pasa ahí? Yo no sé si ahí hay un tema de ineficacia gubernativa, entiendo que no la hay, o en todo caso una realidad estadística que responde a un proceso que es lento, complejo y engorroso. Y me remito, porque yo puedo ser parte interesada, porque soy político, y ya sabemos a qué partido respondo y de qué gobierno fui parte. Me remito a expresiones del fiscal de lavado de activos, Enrique Rodríguez, que es un fiscal, a mi juicio, de gran nivel profesional, exitoso, está teniendo una actuación, creo que reconocida por todos en un caso tremendo como el de Conexión Ganadera, y que ha dicho con mucha claridad, estos procesos son lentos, normalmente las situaciones de judicialización y de condenas por lavado de activos son escasas, porque son de muy difícil prueba. Citó ejemplos, por ejemplo el caso de Chile, que no tiene más de 15 o 16 casos de condenas anuales con relación a todo esto, y el país está en un proceso. Y en el gobierno pasado, en el gobierno que encabezó el Partido Nacional, hubo avances muy significativos, menciono 3 o 4 ejemplos. La elaboración ni más ni menos que de una estrategia contra el lavado de activos y un plan de acción 2024-2029 que el actual gobierno acaba de confirmar y acaba de aprobar, ¿verdad?, en la Comisión Honoraria de Lucha contra el Lavado de Activos. La tipificación del delito de decomiso ampliado, que es muy importante porque al narcotráfico y al lavado de activos y al crimen organizado hay que castigarlo por el lado de las finanzas, por el lado de la economía. La creación de la Fiscalía Especializada, después de todo, que ahora este gobierno la quiere derogar y nosotros no estamos de acuerdo, con la excusa de que no ha habido mayores casos, precisamente, o condenas. Ahora, la derogamos. ¿Y cuál es la realidad a la que nos conduce esa decisión? A volver a lo de antes, a que no tenemos un ámbito en el Ministerio Público especializado. O sea, la competencia volvería a las mismas fiscalías que con menor éxito todavía que la actual tenían competencia en esa materia. De manera que yo creo que en esto me parece que no es blanco o negro. Tenemos que ha habido, nos guste o no, un mayor número de operaciones sospechosas declaradas en el periodo pasado que con relación a los gobiernos anteriores. Se mira que la enorme mayoría son del sistema financiero. Bueno, está bien, pero hubo más declaraciones de operaciones sospechosas. Hay todo un involucramiento cultural. No depende esto solo de lo que un gobierno haga o deje de hacer. Por eso, me parece que la discusión es bastante más compleja. Ahora, la última, y ahora no es sobre estos temas, es a Pablo Abdala, padre. Uno para los hijos siempre quiere lo mejor. Me desvivo por mi hija. Su hijo inició el camino de la política. Y la semana pasada estuvo envuelto en una polémica por el tema de los toboganes. ¿Cómo lo vivió Pablo Abdala? Que además tiene su experiencia de política de varias décadas ya. Lo viví con la suficiente distancia que tenemos que tener en estos casos.
porque quiero decir, mi hijo es mi hijo en mi casa y en el ámbito familiar. En el ámbito público, bueno, hoy tiene una responsabilidad política y por supuesto conversamos mucho y somos correligionarios. Me cuesta creer que no. No, por supuesto que sí. Pero naturalmente él es un edil del Partido Nacional, que hizo un planteamiento con relación a un tema que yo creo que los ediles en buena medida están para ese tipo de planteos o ese tipo de situaciones, ¿no? Porque alguien dice, bueno, ¿qué sentido tiene ocuparse de los toboganes? Como en este caso ocurrió. Bueno, se advirtió que allí podía haber un eventual riesgo para la salud si no se toman determinadas medidas o para la seguridad de la gente y se planteó. El Parlamento Nacional está para los temas nacionales, está para el lavado de activos, para la defensa nacional, para las relaciones exteriores. Los ediles, por supuesto que están, como está la bancada de ediles, para el tema de los casinos municipales, para el tema de la rendición de cuentas, que la va a aprobar la Junta dentro de poco tiempo, pero también para esas cosas o manifestaciones más vinculadas al entorno comunitario, al entorno de los vecinos, al entorno barrial, al pequeño círculo que rodea la vida barrial, la vida en comunidad. Y yo creo que está bien que los ediles se dediquen a esas cosas, no porque mi hijo haya salido con este planteo o el edil Abdala haya salido con este planteo. Creo que es bueno que lo hagan todos y todos lo hacen de la misma forma que lo hacen también los alcaldes o los concejales municipales. ¿No le dijo bienvenido al juego de la política? Bueno, lo que pasa es que él ya había venido hacía mucho tiempo. Que bueno, pero es el primer caso de gran, digamos, repercusión pública. Bueno, porque asumió ahora, en el mes de julio, pero bueno, a pesar de su juventud, tiene ya muchos años de militancia, se le despertó la vocación y se ha ganado su espacio y se ganó su lugar en la lista. ¿No llegó por el hijo de? No, con toda franqueza, con una mano en el corazón digo que no. Porque además mi partido y mi agrupación no me lo hubiera permitido y no hubiera correspondido. En todo caso, se entiende que en esto la carrera de los honores, como se dice, y los espacios hay que ganárselos. Y como se dice siempre también, es difícil ganarlos, pero es más difícil conservarlos. Y ahí depende de que uno, cuando tiene que cumplir y cuando tiene que representar y cuando tiene que ejercer un mandato, lo haga bien, mal o regular. Y en función de eso, después la gente... Nosotros somos dirigentes, pero la gente juzga en los momentos electorales nuestro comportamiento y nuestra conducta y nos ratifica o nos rectifica. Pablo Abdala, muchas gracias, muy amable. A ti, Nicolás, por la invitación. Pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.